función, ¿verdad? De ITIS. Hablamos de bilirrubina total y siempre saber si es directa o indirecta la que está aumentada. Hablamos de fosfatasa alcalina, de gamma GT y hablamos de función hepática. Las tres funciones hepáticas más importantes: la propia ictericia por la bilirrubina aumentada, la formación de proteína y entonces dosaje de albumina en sangre me ayuda a saber cómo está el hígado. En realidad hoy en día se hace dosaje de prealbúmina, que es precursor de la albúmina inclusive, para que yo pueda cuantificar la función hepática. ¿Qué más hablamos aquí de laboratorio? TP o TAPI, INR, que me habla de la coagulación, porque los factores 2, 7, 9, 11 son factores de la coagulación que se forman en el hígado y son mayormente factores que intervienen en la vía extrínseca. Entonces yo veo alteraciones del TP y INR del paciente. ¿Está bien? Estos son laboratorios para evaluar el hígado, la función hepática. Se dan cuenta que el hepatograma solo no va a evaluar el hepatocito como estructura. Nosotros también hablamos de la formación estructural del hepatocito. ¿Recuerdan? Que dijimos que este es un hepatocito, este otro está el corredor. ¿Sí? Entonces, entre estas filas acá de hepatocitos, nosotros tenemos el canalículo. O sea que la bilis se va formando en ese espacio. ¿Hasta ahí todo bien? Recordamos. Hablamos de bilirrubina, de los vasos. Y después hablamos de las dos hepatitis que pueden cronificar, que pueden ir a cirrosis. ¿Cuáles eran? Hepatitis de vía parenteral que van a cirrosis. ¿Cuáles eran? B y C. Hepatitis B, hepatitis C. Eso usted tenía que haber aprendido en la escuela, en el colegio, en salud pública, en epidemiología, en microbiología, en anatomía, en histología, en embrio. Vamos a dudar ahora para responder. ¿Está bien? Ahora es tipo, no creo que la autora hizo esa pregunta. Digo, así tiene que ser la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a creer que todo es posible, ¿no? Entonces, después que vimos estas generalidades de nuestros pacientes, hepatograma, la formación del hepatocito, ¿qué es lo que acontece en la cirrosis? Cirrosis es un hígado lleno de nódulos. Esos nódulos son nódulos de cicatrices. Cuando ustedes tienen un corte en la piel y tienen una cicatriz en la piel, fíjense que la cicatriz no suda, no tiene pelos, no es igual que el resto de la piel, porque es tejido fibroso. Misma cosa acontece con el hígado. Imaginen que tiene una estructura impecable que tiene que ver con el hilo hepático, tiene que ver con la formación de su canalículo. Entonces, si yo tengo un hígado que tiene que tener impecable esta estructura y viene un nódulo y destruye esto, ¿qué va a pasar si no solo es un nódulo de cicatriz, sino son 20, 30 y finalmente todo el hígado? La arquitectura de ese parénquima se pierde. En el hígado, la entrada de sangre por el sistema porta. Parece como un hígado, ¿eh? Entonces, la entrada de sangre por el sistema porta y por la arteria hepática, habíamos hablado de eso. En este hígado también sale esta estructura que sería el conductillo o canalículo biliar. Perdón, cayó sin querer. ¿Sí? Entonces, esta estructura aquí, que es el canalículo biliar que va a salir, está dentro del ilio y todo esto está influenciado directamente por cómo está el hígado dentro. Si yo estoy hablando de que hay una enfermedad que se forman nódulos de destrucción, todo el parénquima se altera y toda esta función va a alterarse. Pero principalmente la vena, el sistema porta, termina en capilares sinusoides. Si yo tengo daño arquitectónico, el sinusoide aumenta la resistencia, es un vaso sanguíneo. El aumento de la resistencia me va a generar hipertensión portal. El aumento de la presión portal, por ser un vaso sanguíneo, el aumento de la presión hidrostática. La primera manifestación de este aumento de presión es justamente la salida del líquido. Que es un vaso, mucha presión dentro, el líquido fuga al espacio.
Entonces yo estoy hablando de líquido que sale de la porta para el espacio, ese espacio es el peritoneo. ¿Cómo se llama el líquido en la cavidad peritoneal? Ascitis. Entonces, la evidencia de ascitis es sencilla, ustedes saben por semiología, el paciente con el abdomen ovalado, con líquido, con matidez cambiante, etc. Eso es aumento de la presión, filtración del líquido, una manifestación fácil de ver. Pero esta presión portal aumentada, alterada por esta arquitectura, tengo que recordar que la porta es consecuencia del vaso, la arteria esplénica y también las venas mesentérica superior, mesentérica inferior. Esto viene del intestino. El aumento de la presión portal también me genera aumento de esta estructura. Entonces, clínicamente yo voy a tener aumento de este vaso, ¿cómo se llama eso? Esplenomegalia. Y eventualmente cuando el vaso aumenta su tamaño, él empieza a aumentar su función. ¿Cuál es su función interesante? El cementerio de los elementos formes de la sangre. Si yo tengo un vaso que está secuestrando elementos de la sangre, esos elementos no circulan. Entonces yo tengo lo que se conoce como citopenias. La citopenia es plaquetopenia, anemia, leucopenia, consecuencia de un vaso aumentado que está funcionando de más. Entonces, cuando ya hay citopenia, yo tengo evidencia de lo que sería hiperesplenismo, que no es lo mismo que esplenomegalia. Esplenomegalia es tamaño, función exagerada, hiperesplenismo. La clínica de eso, citopenia. ¿Bien? Entonces, esplenomegalia, hoy está complicado, con el micrófono, con el oído, con el hombre de la máquina. ¿Dónde están cortando el paso acá? No entiendo. Bueno, la esplenomegalia que se ve en el paciente acompaña de esto, pero la propia esplenomegalia da manifestación de una tumoración abdominal. ¿Bien? ¿Qué es ustedes? Fuerza, Fuerza. Confiamos en tu poder. Sí. Fala, Ana. Deixa eu regar. Este sistema porta, como es vena de drenaje del perineal de todo el tracto digestivo, entender que por aquí atrás del hígado tenemos el esófago, el estómago que están empezando, las venas que vienen aquí, las esofágicas inferiores, las gástricas o gastropiploicas, también van a drenar igual que las gastroduodenales. En el sistema porta, todo este sistema de drenaje va a estar alterado. Yo hablo de una vena principal que su entrada es dificultosa porque hay nódulos, aumenta la presión a nivel portal y todo para atrás va a estar alterado. Por eso crece el vaso, estos sistemas venosos empiezan a crecer, el paciente va a empezar a tener varices esofágicas, que claro, esas varices pueden generar ruptura. El esófago es nuestro tubo que conduce la boca al estómago, todo el tiempo está pasando alimentos por allí. Si yo tengo que una vena sensible debajo de la mucosa está dilatada, donde veo varices en las piernas, ¿verdad? Eso mismo pero en el esófago. Ahí todo lo que uno va comiendo está ahí a punto de romper esas varices. Este es un riesgo grandioso en el paciente que tiene aumento de presión en el sistema portal. Entonces, nódulos hepáticos, sistema portal alterado, aumento de presión hidrostática, se libera líquido, el espacio que estamos hablando es el espacio peritoneal, líquido del espacio peritoneal es ascitis, pero este sistema porta con la presión alta me hace crecer el vaso, esplenomegalia, que puede empezar a funcionar de más, hiperesplenismo, generando citopenias. Este mismo sistema porta incrementado me aumenta o me dilata los vasos terminales donde comienzan las venas. Estoy hablando de esófago, estoy hablando eventualmente de estómago, la parte inferior. Acá me genera varices,
Y cuando estudiamos úlcera, vimos que la circulación es fundamental. Y en el paciente que está con circulación alterada, ese mecanismo de defensa de la mucosa no acontece bien y el paciente puede tener úlcera péptica asociada a la hipertensión portal generada por la cirrosis. Aparte de eso, hablábamos de las venas mesentéricas superior e inferior, que es drenaje del resto del intestino. Resto del intestino, porque a partir de aquí, por acá más o menos viene el duodeno, asas delgadas y finalmente aquí sigmoide, colon y recto. Estas venas que se localizan aquí al final son las ramas iniciales de las mesentéricas, pero como la presión en la porta está aumentada, la hipertensión portal hace que también se dilaten estas venas que están cerca del orificio anal. Entonces, clínicamente eso parece un hemorroide, pero no hay hemorroides por constipación, por esfuerzo, por divertículos. Son hemorroides porque la porta no permitió un drenaje correcto. Entonces yo voy a llamar esto de pseudo hemorroides. Y acá tengo la mayor parte de las manifestaciones de la hipertensión portal. Entender algo, este sistema porta viene al hígado, el hígado posteriormente tiene la vena hepática o suprahepática, y esta vena hepática es la que va a terminar llegando a la vena cava inferior, que está llegando de todo el sistema y después cae en el atrio derecho llegando al corazón. Si yo eventualmente tengo un problema en la vena hepática, llamémosle un trombo, eso se llama síndrome de Budd-Chiari. Este trombo me aumenta la resistencia que falla en el hígado y genera hipertensión portal y no hay cirrosis hepática. Pero como este trombo me va a causar hipertensión portal, el paciente va a tener ascitis, esplenomegalia, pseudohemorroides, varices, etc. Vamos para algo más frecuente. Mi paciente tiene lo que estudiamos el otro día. Puede tener EPOC o puede tener tromboembolismo. Eso me aumenta la presión de la arteria pulmonar. El aumento crónico de la presión de la pulmonar me genera dilatación del ventrículo derecho y de forma crónica sabemos que esto se llama coro pulmonar crónico. Entonces, el paciente que tiene coro pulmonar crónico, ¿sí?, va a tener insuficiencia cardíaca, va a aumentar las presiones, va a tener un hígado congestivo y va a tener hipertensión portal. Pero si ustedes también ya saben, por eso el paciente con ICC también tiene ascitis, eventualmente también tiene esplenomegalia y el motivo no es un problema hepático. Entonces, es importante definir que debido a la cicatriz alterada en la arquitectura hepática y el aumento de la resistencia en los vasos sinusoides portales, la hipertensión portal es de origen hepático, ya que yo puedo tener un problema antes del hígado, como un trombo a este nivel, eso sería hipertensión portal antes del hígado, porque el sentido de la circulación es así, viene de los capilares intestinales o del estómago hacia la porta, de la porta al hígado, del hígado a la suprahepática, ven acá al corazón, ¿ok? Entonces, si yo estoy acá es antes del hígado, si yo estoy aquí es intrahepática, y si yo estoy, por ejemplo, en el corazón, es posthepática. Importante definir esto porque cuando hablamos de ictericia es lo opuesto. Prehepático viene de acá y posthepático es saliendo. Aquí saliendo o ilio es prehepático. Bien, entonces obedece el sentido de circulación. Esto que está aquí, que es hipertensión portal, es la forma más común de manifestar la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, además de eso, repito, son nódulos cicatriciales por aumento del colágeno, por una noxa persistente. Mi misión es, ¿por qué el paciente tiene una noxa hepática? ¿Qué le puede estar causando daño
Y acá, como causa número 1 está el alcohol, como causa número 2 está virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Y como causa número 3 está la esteatosis hepática no alcohólica. Y hablamos de síndrome metabólico, gente. Hablamos del paciente dislipidémico, obeso, sedentario, que come mal, que tiene hiperglicemia. Ese paciente que aparentemente no está grave puede desenvolver esteatosis y cirrosis. Claro, hay otras causas raras que yo les voy a mostrar, desde lesiones, desde enfermedades hereditarias, pero estas son las más comunes. Y por otro lado, no tengo nada externo, también puede haber enfermedad autoinmune que ataque la estructura hepática. Todos llevan a una misma esencia, que es pérdida de arquitectura. Pérdida de arquitectura, entonces recordar ahí la ubicación de nuestro hígado, y después de tener esta configuración dañada, este sería nuestro ilio, donde viene la porta, donde sale la vía biliar, que es el colédoco, donde entra la irrigación, que es la arteria hepática, entró la unidad funcional y todo el drenaje está a cargo de la vena hepática, que termina en la vena cava. Y la estructura funcional es del corredor que yo hablé el otro día. Está entre los hepatocitos. Hepatocito que está en hilera, que parece un muro o una muralla, y entre ellos el depósito de bilis, que es la misión más comúnmente reconocida del hígado. Fíjense, aquí entre los hepatocitos un canal biliar, de donde viene la materia prima del sistema porta, rama de la porta, entró el sinusoide, llegó al hepatocito, formó la bilis, sale por el sistema biliar. Entender las diferentes conducciones me justifica los síntomas. Esto es lo que yo voy a ver, ¿verdad? Cada uno de los, desde el sinusoide, del conducto biliar, el sistema y el hepatocito que tiene que estar rodeando. Cuando hay una cirrosis hepática, yo tengo nódulos, es acumulación de fibras de colágeno, cicatrices como consecuencia de noxa crónica y persistente en el hígado que se inflama, y no es que después se desinflama, se cicatriza y altera toda esa estructura. Entonces, todo esto acá que hablamos de función no va a acontecer en el paciente, ¿ok? La distorsión es irreversible y el paciente que empieza a tener los nódulos de cirrosis nunca más va a tener una estructura hepática normal. La regeneración nodular, la fibrosis, es de curso crónico. No existe una persona que de un día para otro tenga cirrosis, gente. Puede existir una persona que de un día para otro haga falla hepática aguda, eso sí. Nosotros hablamos que hoy está normal, viene un virus y en 0,2% de los casos, ¿se recuerdan? El paciente puede hacer una insuficiencia hepática. Eso no es cirrosis. Cirrosis es formación nodular irreversible. Cirrosis es depósito de fibras de colágeno, ¿bien? Cirrosis es membrana basal alrededor del endotelio. Se forma un nódulo, uno no, varios, en todo el parénquima. Y empieza a isolar pequeños tejidos de parénquima normal que solo ellos funcionan. Claro que cuando haya pocos nódulos, no hay mucha clínica del paciente. La clínica que va a predominar va a ser hipertensión portal, porque yo tengo alteración de la resistencia vascular. Entiendan que la porta tiene que entrar y tiene que fluir la sangre. Si está trancado todo el camino, ¿cómo va a fluir la sangre? Independientemente de la función portal o presión portal o síndrome de hipertensión portal, está que estos nódulos progresan. Si el nódulo progresa, la función hepática empieza a alterarse y ese es otro ítem aparte en la clínica del paciente. Repito, hay varias causas, la más común es alcohol, pero de repente
repente puede haber problemas de fármacos, problemas hereditarios de enfermedades que acumulan sustancias. Ejemplo, acúmulo de glucógeno, acúmulo de hierro. Estoy hablando de enfermedad de Wilson, estoy hablando de hemocromatosis. Inclusive estamos hablando de pacientes que no tienen una antiproteasa. Ya estudiamos eso, causa genética de EPOC. Paciente que no tiene alfa-1 antitripsina. Si el paciente no tiene alfa-1, no tiene cómo destruir esta remodelación, puede tener cirrosis junto con EPOC. Pero gente, esa no es la causa más común. ¿Cuál es la causa más común? Alcohol, bebida, y es la segunda causa, hepatitis B, hepatitis C. Recuerden que D sola no existe, la D es concomitando con la hepatitis B. Entonces, B, C. Bien. Tóxicos, que sería eso, hablamos de autoinmunes, anticuerpo específico, antimitocondria, anticuerpo anticélula hepática, anticuerpo antimusculo liso. Eso constituye hepatitis autoinmunes. Obstrucción del retorno venoso, esto es raro. Hablar de problemas del corazón, esto sería causas posthepáticas. Hoy en día ya no se habla de idiopática porque generalmente conseguimos identificar dónde está el problema. Y también hay entidades primarias de origen mixto pero más genético, como la cirrosis biliar primaria, en donde se va ocluyendo el canalículo biliar. El paciente comienza con una colestasis y después progresa con nódulos. Todo esto es raro, lo frecuente, alcohol, virus B. ¿Entendido? ¿Qué va a pasar entonces? Se produce fibrosis, nódulo, de acuerdo a todo eso que fuimos hablando, ¿sí? Respuesta inflamatoria alterada y empieza a desencadenar fibrinogénesis primaria. Ahí tenemos una clasificación básicamente según las causas: alcohólica, criptogénica, biliar, cardíaca, que ya no vemos hoy en día. ¿Por qué no vemos hoy en día? Porque hoy en día el paciente hipertenso, cardiópata, toma sonalapril, toma su diurético. No vamos a tener un paciente que va a estar tan dilatado, sin cero medicación, que genera fibrosis. Probablemente ese paciente va a tener una complicación cardíaca primero. ¿Bien? La causa más común es el alcohol. No es que yo consumí una lata de alcohol y tengo cirrosis. Hay un proceso con el alcoholismo crónico. No confundir alcoholismo, que el alcoholismo es una dependencia psiquiátrica, bien, es una enfermedad conductual del paciente, es una consecuencia anatómica, morfológica del alcohol que está haciendo daño. Traducción: el hombre bebió, dejó de tomar porque se trató. ¿Puede tener cirrosis? Puede tener cirrosis. Yo no estoy hablando acá de su dependencia, de internarse, estoy hablando de la noxa. Desencadenó un nódulo, formó los nódulos, él dejó de beber y va a tener cirrosis. ¿Entendido? ¿Qué es lo más común, lastimosamente? El paciente ya desenvuelve cirrosis, después que pasó por esta etapa, comenzó con un hígado graso, famoso grasa en el hígado por la bebida. No paró, empezó a inflamarse el hepatocito, subió GOT, subió GPT, hepatitis alcohólica, no paró y empieza a regenerarse el hígado en forma de nódulos. Ahí ya es cirrosis. Si el paciente no continúa, no para la bebida, que es lo más común, empieza más daño y progresa la enfermedad. ¿Cómo empieza esta enfermedad? Síntomas inespecíficos como todas las enfermedades crónicas: malestar, anorexia, decaimiento, pérdida de peso, de repente febrícula, hasta que con todo eso empieza el paciente a tener aumento de líquido libre en la cavidad abdominal. Eso ya me está traduciendo a ascitis, y cuando el paciente empieza a manifestar ascitis, puede que en ese momento aparezca la otra manifestación visible. Si ustedes ven aquí lo que está pasando, el hígado no consigue funcionar como puente normal que él era para la circulación cardíaca. Entonces, si yo tengo que el sistema portal está alterado, el cuerpo intenta desviar la circulación y hace una circulación
por afuera. ¿Cómo se llama eso? Circulación colateral. Hay mi paciente que era etilista, que bajó de peso, que está depresivo, que no tiene apetito, síntomas que yo no entiendo qué está aconteciendo, empieza a crecer la panza y empieza a tener dilatación de las venas. Eso es evidencia de ascitis, circulación colateral, síntomas todos de hipertensión portal. Calma, calma, calma. Déjame terminar la idea, después vamos con las preguntas. ¿Bien? Sí, ¿por qué pasa con este paciente además de esto? En el momento que se está desarrollando la hipertensión portal, este nódulo, porque ya está avanzado, este nódulo empieza a crecer y hay otro, y hay otro, y hay otro, y otro, etc. Cuando yo me di cuenta, el hígado no está grande, él se queda grande cuando se inflama, el hígado empieza a retraerse. El hígado cirrótico es pequeño y es un hígado lleno de cicatrices. Y comencé diciendo, si uno tiene cicatrices en el brazo, ahí no hay glándulas de sudor, ahí no hay pelos, ¿verdad? Misma cosa acontece en el hígado. Donde está el nódulo de cirrosis, no hay hepatocito. Si no hay hepatocito, yo no tengo todas las funciones de este hepatocito. ¿Cuáles eran las funciones habituales del hepatocito? Otra vez, ¿ya dijeron algunas? Hacer proteína y nuestro marcador principal es la albúmina, pero es síntesis de proteínas. 90% de la síntesis proteica es a nivel hepático. ¿Qué más? Otra misión, estudiamos las clases de formar bilis, conjugar la bilirrubina. O sea, la bilirrubina en general necesita ser conjugada para que continúe su metabolismo. De eso depende que el hematíe pueda transportar el oxígeno bien. Y la bilis, que es el conjunto de todo el jugo que se forma en el hígado, es un material necesario para la absorción de grasas. Cuando yo como algo graso, recuerden que la vesícula se vacía, se mezcla con la comida y yo puedo absorber. Si yo no tengo bilis, no tengo absorción, ¿qué tiene mi paciente? Esteatorrea. Mi paciente no absorbe grasas. Entre las grasas están los oligoelementos, por ejemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Todo esto el paciente va a tener disminuido y la clínica de esas carencias. Mi paciente que no tiene albúmina, no tiene presión coloidosmótica, empieza a extravasar líquido. ¿Cuál es la clínica del paciente? Edemas. Mi paciente que no tiene proteína en general, ¿va a estar musculoso, gordito? No, mi paciente está caquético, con pérdida de masa magra, pérdida de peso. Él está edematizado, pero perdió proteínas. Está desnutrido a pesar de subir de peso. Subió de peso porque está lleno de agua. ¿Bien? ¿Cuál es la otra misión que hablamos que es importante? Factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, mi pincel está presionado, que se forma a nivel hepático, me van a dar alteración de qué? Alteración del TP en el laboratorio. Pero clínicamente el paciente va a tener hemorragias. Dentro de las otras misiones del hígado, a través del ciclo de Cori, ciclo de Cajilo, da aprovechamiento y empieza el ciclo de la urea y forma y estabiliza el amoníaco. Habíamos hablado de eso también. Metabolismo de urea, catabolismo de proteínas, todos los días consumimos proteínas. Ese paciente que come proteínas, alias todo el mundo, va a tener mal metabolismo de urea, va a juntar amoníaco y el paciente va a estar encefalopático. No espere coma, porque es el estadio final. La encefalopatía puede comenzar con algo súper básico. Dame la mano aquí, ven. Arriba, choca los 5, ¿sí? Yo le hago esto al paciente, el paciente empieza a temblar porque no hay estabilidad para esa conducción neurológica. Eso se llama asterixis. O el paciente empieza a tener insomnio.
o el paciente empieza a tener confusión mental, no espere que esté convulsionando y comatoso, eso ya es cuando más avanzado. Diverso grado de encefalopatía por acúmulo de amoníaco, por mal metabolismo de la urea. Pero el hígado es el órgano metabólico per sí. Él no solo participa en el metabolismo de proteínas, participa en el metabolismo de carbohidratos. Recuerden que si el hígado no está funcionando, mi paciente va a hacer hipoglucemias. Porque ¿quién se encarga de primera fuente de glucosa cuando yo estoy comiendo? Es la gluconeogénesis hepática, que no va a estar funcionando. Él se encarga de diseminar eso. El hígado forma parte del metabolismo de los lípidos. Ahí se forman las lipoproteínas o apolipoproteínas. Todo esto que se absorbe el sistema porta, que son los kilomicrones, que son las grasas, aquí se metaboliza. Y ese equilibrio entre el metabolismo de lípidos tiene que ver con colesterol, pero tiene que ver con estrógeno. Tiene que ver con estrógeno. Y si yo tengo buen metabolismo de estrógeno, siempre está en equilibrio con andrógeno. En el varón, donde hay más estrógeno, va a empezar a tener ginecomastia, atrofia testicular. En la mujer, donde predomina andrógeno, va a empezar a tener virilización, hirsutismo, cambio de la voz, amenorrea. Y todo es por falla de este hepatocito. El hepatocito es la célula metabólica más importante del cuerpo. Él participa en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos, colesteroles, urea, amoníaco, glucosa, coagulación, bilis, bilirrubina, síntesis proteica. Entonces, ¿qué síntomas va a tener mi paciente? Todo depende de qué daño tenga. Cuando no hay función correcta, quiere decir que mi paciente está con una falta de esa suficiencia hepática y eso se llama a sí mismo insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué síntomas tiene el paciente? Hipertensión portal, todo lo que hablamos, puede venir por hemorragia, por varices, puede venir por epigastralgia, por úlcera, puede venir por plaquetopenia, anemia, leucopenia, infecciones, porque él tiene citopenia por hiperestrenismo, puede venir por hemorroides que resultó ser pseudohemorroides, y yo le veo, porque a veces ni cuenta, pero es obvio, la ascitis y la circulación colateral. Cuando percibí que es síndrome de hipertensión portal, yo sé que el síndrome de hipertensión portal es hepático, porque además de tener aumento de la presión portal, él tiene falencia del trabajo del hepatocito, y eso es insuficiencia hepática. Cada una de las funciones del hígado están alteradas. Ahora sí, Ana, ¿qué síntoma me va a preguntar si tenía el paciente? Ictericia. Ictericia, claro, hablamos de conjugación de bilirrubina. La ictericia de varios orígenes. La ictericia puede ser por colestasis, porque hay un nódulo trancando el corredor, pero la ictericia puede ser porque el hepatocito no está trabajando. No hay glucuronidrotransferasa, entonces es mixta. ¿Está bien? Tengo aumento de bilirrubina. El paciente tiene, claro, primeramente un hígado aumentado, después se queda nodular, duro, retraído, ictericia, eritema palmar, porque además de tener alteración metabólica por estrógenos alterados, el estrógeno me genera dilatación de los capilares. Recuerda que eso se llama telangiectasias. Y también dilatación, o sea, en la mano, que el paciente queda con eritema palmar. Acropaquia o dedo en palillo de tambor, las lesiones en forma de araña, las plenos, las pterixis, ginecomastia, atrofia testicular y la virilización. Gracias. A ver si hay aquí. Pensé un poquito bastante de edad, no voy a tener ahí. Hasta aquí entendido, esto fuimos hablando del porqué. Hablé también de la falta de proteínas, ¿recuerdan? De hecho, la falta de la proteína clínicamente, claro, el paciente va a tener edema porque no hay proteína,
El paciente por la falta de proteínas se manifiesta mucho en las manos, tiene atrofia del componente de las manos, tenar e hipotenar, atrofia aquí de la región temporal, inclusive se le ve con el rostro más enrojecido, eso es por la vasodilatación de capilares, bien, vasodilatación, y si hablamos de vasodilatación, me tengo que acordar de algo más. Dentro del metabolismo hepático y de la función del hepatocito hay un material que tiene que ser eliminado y reciclado, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es el vasodilatador más importante de nuestro cuerpo. El paciente que no elimina eso va a empezar a tener eritema en la palma de las manos. El paciente que tiene un vasodilatador va a tener caída de la presión arterial, siempre está con presión baja, hipotensión ortostática. Entonces, además de que son varias manifestaciones, algunas de ellas son más predominantes y algunas de ellas pueden constituir causas de muerte. Miren esas varices allí. Un paciente que come un pedazo de carne sin masticar bien y pasó por esta varice, ¿qué va a pasar? Explota. El paciente va a tener una hematemesis masiva, que si yo no contengo eso causa de muerte del paciente. Así que hipertensión portal toma mucho protagonismo. El paciente va consumiéndose. Claro, imagínense que está avanzado, ya tiene circulación colateral, todo ese catabolismo de proteínas. Si él sangró y no se murió, la sangre que queda acá en el tránsito intestinal, proteínas. Las bacterias del intestino forman urea, y eso debería metabolizarse aquí y el hígado no funciona. Y además hay una parte que se desvía, ni siquiera pasa por el hígado. Clínicamente el paciente que sangró o que comió más proteínas se queda más encefalopático. Eso puede convulsionar, estatus comatoso y fallecer. Bien. Entonces, dentro de las señales, el antecedente del alcoholismo, las hepatopatías, los factores de riesgo epidemiológicos por hepatitis B y C, hablamos del trabajo más antiguo del mundo el otro día, ¿verdad? Recordar que eso es factor de riesgo, trabajadores del entretenimiento en posición horizontal bajo costo, ¿verdad? Entonces, eso puede acontecer. Los síntomas del paciente, los generales, astenia, anorexia, pensar lentamente, impotencia, pequeños sangrados, signos del paciente, de la ectasia, ginecomastia, la parótida tiende a hipertrofiarse, hepatoespleno, dentro del laboratorio, el hiperesplenismo es por citopenia. Una cosa es vaso grande, otra cosa es vaso hiperfuncionante. Estoy hablando de plaquetopenia, de anemia, de leucopenia. Si yo tengo leucopenia y además de eso el cuerpo no forma albúmina, por no formar albúmina predominan las globulinas que tienen que estar en equilibrio, hace que mi paciente se quede con inmunidad baja. ¿Saben qué le mata al paciente? Una infección cualquiera, una neumonía. Toda esta historia se murió de neumonía, todos catarro, crepitante, fiebre, insuficiencia respiratoria o vómito. Pero este es el motivo. Bien. Entre los hallazgos, la citis evidente, la circulación colateral, acropaquia es un hallazgo frecuente, y ahí vemos, a ver si entendimos parte de lo que mencionamos. La ictericia, la encefalopatía, la hipertrofia parotídea, el paciente suele tener por el acúmulo de amoníaco algo que se llama vector hepático, se describe como olor a manzanas podridas en el aliento, un olor que recuerda el olor a vino, que generalmente le dicen tiene olor a bebida en el aliento aunque no haya bebido. Muy parecido a lo que pasa con el renal crónico, cuando la urea está alta, que tiene olor a orina al paciente, parece que todo el tiempo está orinado, eso es por los alientos. La hipotensión ortostática, en el hombre la ginecomastia, ascitis, el eritema palmar, hablamos de la asterixis, los problemas de factores de la coagulación que me dan hematomas, no forma proteínas tan caquéticas
poquito verde, masa muscular, también tiene edema por ese motivo. Por el mismo problema de alteración vascular y estrógeno, tiene atrofia testicular y tiene el spider o los hemangiomas en araña o telangiectasias. Bien, clínica frecuente. De acuerdo a las causas, nosotros hablamos y macroscópicamente no hay mucha diferencia porque es un diagnóstico anatomopatológico, pero entender que la mayoría de las veces lo que nosotros vamos a encontrar en la etiología viral es virus B, virus C, ¿sí? Nódulos múltiples en todo el tipo de lesiones crónicas por virus B y virus C de hepatitis. Puede haber un caso raro de otro virus, con certeza. El hígado es asiento de lonzas hepáticas. Dentro de la manifestación de hipertensión portal, fuimos hablando de todo, la ascitis, la espleno, el hiperesplenismo, la encefalopatía, por cuenta de la circulación colateral, gente. Todo debería entrar al hígado, saltó el hígado, el paciente empieza a tener alteraciones neurológicas. La cirrosis biliar tampoco se ve hoy en día, porque hoy en día alguien tiene litiasis, tiene problema de vesícula y se opera, o se hace CEPRE, ¿verdad? Nadie va a quedar con una litiasis sin tratarse, medicina es gratuita y de acceso, pero se describe casos con cero control, con cero atención médica. Esta no tiene nada que ver con litiasis, ella es primaria, va cerrando por un tejido fibroso el conductillo biliar. Entonces el paciente empieza a tener nódulos por una fibrosis primaria, que es autoinmune. Cirrosis cardíaca tampoco podemos ver hoy en día porque la ICC también se trata, pero lo que sí van a ver ustedes es cardiópata con hipertensión portal, o sea, ascitis que tiene el paciente es por culpa de una ICC no tratada y no necesariamente de cirrosis. Entonces, repasando de nuevo, la resistencia vascular intrahepática que aumenta la tensión en el sistema portal. No es solo una ascitis, gente, porque tener ascitis implica que el paciente no tenga líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar si el paciente yo le controlo? El paciente va a aparecer deshidratado, porque dentro del vaso sanguíneo no hay volumen. Si yo no tengo volumen dentro de este vaso sanguíneo, mi paciente lo que tiene es una hipovolemia, pero no porque le falte líquido, ella es relativa, ¿verdad? Todo el líquido del paciente está afuera, está en la ascitis. Solo que esta hipovolemia me lleva a disminución de la perfusión de los órganos. El primer órgano que siente cuando no le llega sangre suficiente es el riñón. Porque cuando no hay flujo sanguíneo renal, hay un sistema que se activa en el riñón. ¿Cuál es? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace renina, angiotensina, aldosterona? Dice así: no está llegando líquido en el riñón, según este paciente está deshidratado. Voy a atajar todo el pipí de este señor y voy a dejarle por más hidratación en su alma. Y deja de orinar y empieza a tener más volumen, entonces aumenta más el volumen, que aumenta más la hipertensión portal, que aumenta más la ascitis, que empeora la hipovolemia. Ahí vuelve al riñón, se libera y empieza todo de nuevo. ¿Y cuál es la solución en esos casos que parece deshidratado? Si le pongo suero al paciente que parece hipovolémico, yo le mando. Si él está lleno de líquido y le voy a poner un suero, le aumento su ascitis. Pero no me puedo olvidar que él tiene mucho óxido nítrico. Cuando fui a controlar la presión de este paciente estaba 80-40. Vamos a colocarle una toda para mejorar su presión. Si yo le aumento la presión, aumenta la presión portal, aumenta la ascitis, aumenta la hipovolemia, aumenta la renina, angiotensina, peor el cuadro del paciente. Entonces, ni suero ni vasopresor. Me tengo que acordar que el problema del paciente es disminución de la presión coloidosmótica, porque él no tiene albúmina.
Si yo le pongo albúmina en esta situación, ella chupa el líquido dentro del vaso, se acabó la hipovolemia, mejoró la perfusión, orinó, se fue la aldosterona que estaba molestando. Entonces, parece fácil. El paciente no orina, hacerle diurético, error. Paciente está hipovolémico, le ponemos suero, ¿verdad? Paciente está hipotenso, vamos a poner algo para subir la presión, también está errado. Hay que entender de dónde vienen los síntomas para saber cómo tratar al paciente. Una conducta sin justificar empeora el caso del paciente con cirrosis. Esto es el resumen de lo que estaba hablando. Alteración de la presión osmótica por no tener albúmina, exceso de óxido nítrico, vasodilatación. El volumen intravascular está alterado, baja la perfusión renal, renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a retener agua y sodio, que es lo que piensa aldosterona. Uno de los pasos del tratamiento, que vamos a ver en la próxima clase, es justamente bloquear desesperadamente la aldosterona con espironolactona, para que ella no se meta donde no le llama. ¿Está bien? Eso es síndrome hepatorrenal por la elevación de la creatinina, paciente con ascitis masiva, ¿verdad? O muchas veces con intento agresivo de diuresis en el hospital, hecho por me olvidé colocar aquí. El intento agresivo de hacerle orinar al paciente porque vi que no estaba orinando y falté en la clase de cirrosis para irme a desfilar y decidí hacerle cruciamida y tomar el piñón. Perdón porque me olvidé escribir esa parte de la clase, pero ya por lo menos les dije. Se comete ese error todos los días de mi vida. Y todas las veces que hay un paciente cirrótico complicado, ¿quién le complicó? El médico que le faltó más. El que le puso un suerito, porque parecía deshidratado, y el suerito le infló como un globito al hombre. El que le puso un diuretiquito, que le hizo subir su creatinina a la altura. O el que le puso una norita para usar la presión y le empeoró su hipertensión portal al paciente. Pero se murió de hemorragia. Porque no controlé el problema. Bien, entender de dónde vienen los síntomas para poder tratar. La idea de tener concentración sérica. Doctora, esto es fácil. Él no tiene proteína. ¿Cómo le doy whey protein al paciente y le doy mucha proteína? No es suplemento. Y si le doy proteína, no aumenta la urea y el catabolismo proteico que me genera amoníaco, que es una de las causas de muerte, porque este hepatocito no consigue catabolizar la proteína. Y parte del tratamiento del paciente cirrótico es eliminar exceso de proteína. Él puede comer medio bife por día, no un bife entero. Pero la proteína está baja, vamos a darle suplemento. Otra vez, conducta sin entender lo que pasa. Varices y sangrado, así como se ve la circulación colateral por afuera, si están en el esófago. Imaginen comer un pedazo de carne sin masticar aquí. Solo raspar, esto es una mucosa finita. El paciente se muere de sangrado. Primera causa de muerte, hemorragia digestiva alta. Bien, entre la encefalopatía, ¿qué nosotros vamos a tener como causa? Circulación colateral, aumento de proteína, pero el paciente que consumió alimento y el bolo se quedó del intestino, el sistema porta absorbe. Plan de tratamiento del cirrótico es vivir con laxante. Él precisa tener el tránsito intestinal hiperacelerado, porque intestino parado en él es urea que se absorbe, encefalopatía que empeora. Comió mal, se quedó estreñido, sangró el paciente y aparte de eso yo, intentando paliar su dolor, porque es un hombre que está así, sangrando, con una panza, con dolor por todos lados. Vamos a darle una morfinita al hombre, está con dolor, opioide que paraliza el intestino, le compensa a mi paciente. Entonces, entender los síntomas para ver qué le pasa. Otras manifestaciones también ya hablamos, las angiomas, problemas secundarios, la ginecomastia, el eritema palmar, y esto es lo que pienso abordar en otra clase, las complicaciones en general, pero básicamente fuimos hablando de todo. Entonces,
como hipertensión portal, las varices que pueden sangrar, la gastropatía que también puede sangrar, la esplenomegalia con su hiperesplenismo, los vasos abdominales dilatados, cabeza de medusa, la ascitis y las varices a nivel rectal que son hemorroides o pseudohemorroides. Con relación a la insuficiencia de células hepáticas, acá dice coma, pero yo les hablé que puede ser somnolencia solamente. El fetor hepático, que parece manzana podrida o algo putrefacto, telangiectasia, ginecomastia, la piel amarilla, la propia ascitis porque no funciona el hígado, la alteración hormonal, atrofia, vello púbico alterado, si es una mujer y está en edad joven, de repente trastornos menstruales, el edema porque no hay proteína y de repente alteración asociada si el problema es alcohólico, el paciente tiene anemia asociada. Tiene anemia porque sangró, tiene anemia por hiperesplenismo, tiene anemia porque consume alcohol. Entonces, ¿qué hago? ¿Le transfundo al paciente? No. Estudio y veo cuál de los tres problemas está predominando. Esta es la clasificación más común que se usa. Si ustedes ven acá, no para aprender de memoria, esto está en cualquier escala, en cualquier Google. La idea es entender ¿qué yo evalúo en el paciente con cirrosis? Se llama escala de Child-Pugh. Yo veo su bilirrubina para hablar de la función y de la ictericia, la síntesis de albúmina, el tiempo de protrombina o TP, la cantidad de ascitis y su encefalopatía. Voy sumando puntajes y a partir de 10 puntos en adelante el paciente de un Child-Pugh C, indicación de trasplante. Recuerden que el nódulo no vuelve para atrás. El paciente ya cirrótico no va a mejorar. Yo no digo la historia, en teoría lo único que te va a dar certeza una biopsia, pero hoy en día tenemos resonancia, tomografía, ecografía con Doppler. Voy a biopsiar a un crónico que no tiene coagulación, solo para confirmar un diagnóstico. ¿Cuándo acudimos a la biopsia? Cuando no tengo motivo. No hay alcoholismo, no hay hepatitis B, no hay hepatitis C, no hay medicamento. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? Allí voy a buscar biopsiar al paciente. El tratamiento más específico es de las causas y las complicaciones que vamos a ir hablando por separado. Entonces, así básico, en el slide no dice nada. En el libro, este fue el capítulo más difícil que estudié en mi vida, porque el libro tampoco explica. Y claro, hasta pueden mandar la foto a sus compañeros, pero probablemente no sé si van a entender. Entonces, además de tener la presencia, el siguiente premio